Buenos días, doctor. Nuestro grupo está conformado por Jorge Carrasco, Juan Arturo Rodríguez, Clever Esteban Paredes y Ariel Domínguez. El primer artículo que leímos fue de los resultados funcionales y la supervivencia de pacientes con cáncer oral y orofaringeo después de la glosectomía total. Sigue nomás. La introducción. Esta nos hablaba que el cáncer de cavidad oral y orofaringe tiene un comportamiento bastante agresivo en estos pacientes. Además, el diagnóstico a menudo se logra en estadios avanzados de esta enfermedad, lamentablemente para estos pacientes. El tratamiento suele dar lugar a déficits estéticos y funcionales en estos pacientes con un impacto negativo a la calidad de vida de estos. Sigue nomás. Hoy en día se da la quimiorradioterapia, que se ha utilizado para el tratamiento de tumores avanzados con el objetivo de preservar los órganos. Sin embargo, la glosectomía total es la opción de tratamiento de primera línea en el cáncer de lengua avanzado y es el único procedimiento de rescate con posibilidades curativas en pacientes con enfermedades recurrentes después de la quimiorradioterapia. Ahora, los desafíos quirúrgicos hoy en día de la glosectomía total son la resección adecuada del tumor y la reconstrucción de la cavidad. Esto con el fin de aumentar las posibilidades de curación y reducir la morbilidad relacionada con la broncoaspiración, el uso de una sonda de alimentación o una traqueotomía. Sin embargo, el 30% de estos pacientes dependerán de la sonda de alimentación. La discusión nos hablaba que la glosectomía total es una de las posibilidades de tratamiento para los pacientes con cáncer localmente avanzado de cavidad oral y orofaringe, y sigue siendo un procedimiento controvertido hoy en día porque, aunque es técnicamente factible, conlleva una alta morbilidad de estos pacientes. A pesar de los avances que hay hoy en día en la oncología y en la quimiorradioterapia para preservar los órganos, sin embargo, la glosectomía total en el cáncer de cavidad oral localmente avanzado es la mejor opción que tenemos en estos casos. Para los tumores orofaringeos, especialmente los que están relacionados con la infección del virus del papiloma humano, la quimiorradioterapia es el tratamiento más recomendado para esto. Pero por otro lado, en los casos de recidiva tras la quimiorradioterapia, la cirugía es la única modalidad de tratamiento con posibles formas de curación. Síguele nomás. Todos los tumores en estos pacientes de este artículo fueron carcinoma de células escamosas. El carcinoma de células escamosas representa aproximadamente el 90% de los tumores malignos del tracto aerodigestivo superior. Además, el estadio clínico avanzado se considera como un factor independiente de mal pronóstico. Sin embargo, estos son los casos en los que está indicado la glosectomía total. Sigue nomás. En conclusión, la mediana edad de estos pacientes fue entre los 50 a 57 años de edad, con el antecedente de que todos estos pacientes tuvieron exposición al tabaco y al alcohol. Los tumores se clasificaron principalmente en estadios avanzados, estadios 4A. Las principales complicaciones postoperatorias de estos pacientes fueron las infecciones de las heridas y las fístulas salivales. La supervivencia global de estos pacientes fue del 19% y la supervivencia específica por cáncer fue de 30,8 en un lapso de 5 años. El 36% de los pacientes dentro de este estudio fueron rehabilitados para la alimentación oral exclusiva. Además, no presentaron dependencia de traqueotomía y todos con una supervivencia mayor a los 15 meses. Cabe recalcar que en la evaluación inicial, aproximadamente el 18,2 de los pacientes tenían un tumor de tipo T2, con una afectación de cavidad oral y otros con afectación solo de la base de la lengua. En esta etapa, la glosectomía total no está indicada. Sin embargo,
En el periodo intraoperatorio se observa una extensión tumoral a gran parte de toda la base de la lengua, justificando el uso del procedimiento para la resección adecuada del tumor, con márgenes de seguridad libres y control de la enfermedad. Sigue nomás adelante. Ya, ya, doctor. Continuando, el segundo artículo fue impacto del virus del papiloma humano en pacientes afectos de carcinoma escamoso de cavidad oral y orofaringe. Como definición, tenemos en cuenta que el carcinoma escamoso de cavidad oral y orofaringe es un cáncer que afecta a los epitelios estratificados planos y afecta a lugares como la íngula, la base y el tercio posterior de la lengua, el paladar blando y las paredes posteriores y laterales de la faringe. Básicamente, este tipo de cáncer se relaciona tanto al consumo de tabaco y alcohol en pacientes masculinos, pero actualmente se ha ido incrementando como factor de riesgo el virus del papiloma humano y en mujeres, más que en hombres. Ya, el virus del papiloma humano es un virus biológicamente pequeño, ya que tiene un ADN circular de aproximadamente 8.000 pares de bases. Existen 200 tipos distintos de VPH y estos se diferencian porque tienen diferentes secuencias de ADN. La mayoría son virus que, que causan verrugas, pero solamente un pequeño grupo, entre 25 y 30 tipos de VPH, pueden producir cáncer. Y estos son también de transmisión sexual. El virus del papiloma humano se clasifica clínicamente según el riesgo de malignización. Ya. El cáncer escamoso de cavidad oral y orofaringe, causado por VPH, generalmente es más frecuente en orofaringe. Estos no tienen antecedentes de ser pacientes que consumen tabaco o alcohol, son más en sexo masculino y estos se presentan en una edad inferior a la habitual. También son tumores que se relacionan a tumores indiferenciados. Estos tienen una mayor tasa de metástasis a distancia, es decir, que producen metástasis a otras estructuras y la prueba de detección específica es la detección de PCR. En la epidemiología existen estudios en donde la incidencia de carcinoma escamoso de cavidad oral y orofaringe relacionados con BPH ha aumentado tanto en pacientes de Estados Unidos o pacientes del norte de Europa, ya que esto supera el 60% de lo esperado, es decir, en países de primer mundo. Por esto, en este estudio el objetivo fue determinar la prevalencia de infección por VPH en una amplia muestra de pacientes que tenían carcinoma escamoso de cavidad oral y orofaringe tratados en un centro y también comparar las características clínicas e histopatológicas, así como el pronóstico de la enfermedad oncológica entre los pacientes VPH negativos y VPH positivos. En segundo lugar, como objetivo también era estudiar la correlación entre las diferentes pruebas de detección, eh, tanto la PCR como la inmunohistoquímica P16. Entre los materiales y métodos tenemos como criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de exclusión eran pacientes menores a 18 años de edad, también eran pacientes que tumores de histología, pacientes que tenían una histología diferente, es decir, pacientes que no tenían tumores de células escamosas, tumores localizados fuera de la zona de aspiración, tumores que fueron tomados mediante una muestra de punción aspiración con aguja fina y pacientes que tenían seguimiento incompleto, es decir, en menos a 72 meses. Entre los criterios de inclusión fueron pacientes de ambos sexos, eh, la localización del paciente que se daba en lengua, encía, suelo de boca, paladar duro, mucosa bucal, labio y orofaringe, y que había suficiente muestra histológica para una buena biopsia. Y como resultado, como resultados de este estudio, fueron 26 casos diagnosticados con inmunohistoquímica P16 positivo y 19 casos con PCR positivo. Los pacientes de PCR positivos también dieron positividad a la inmunohistoquímica P16,
Por lo que podemos concluir en este estudio mediante estas dos pruebas que tanto los pacientes con PCR positivos también eran VPH positivos mediante la inmunohistoquímica. El genotipo que más tuvo relación fue el genotipo 16. Este genotipo es muy frecuente y tiene mayor riesgo de malignización, ya que se encontró en un 52.6% de los casos. La edad, el sexo y también la distribución del cáncer fueron muy similares en ambas pruebas y no había diferencias significativas. En cuanto a los casos, síguele, por favor. En cuanto a los casos de inmunohistoquímica P16, aquí salió una menor forma significativa en pacientes bebedores. Eh, los tumores más frecuentes fueron el anillo de Waldeyer. En cambio, un total de 93 pacientes fallecieron por la enfermedad durante el seguimiento y el tiempo medio de supervivencia fue de 41.1 meses. Como, como discusión, tenemos que a partir de los estudios de Shiragen en 1983, donde fue el primero que relacionó detección de VPH al carcinoma escamoso de cavidad oral y orofaringe en múltiples localizaciones. Recientemente ha habido estudios en donde se ha llevado a cabo de manera específica la relación que tiene la infección de VPH con el carcinoma de orofaringe y de cavidad oral. En este estudio se pudo confirmar que el valor de la expresión de la inmunohistoquímica P16 es el marcador de preferencia para diagnosticar VPH positivos, ya que esto fue en el 95.5% de los casos. Por lo tanto, este estudio demostró que la detección de la expresión de la inmunohistoquímica P16 presenta una mejor correlación con el pronóstico de la enfermedad tumoral. Además que la PCR, comparado a esta prueba, es de difícil acceso, por lo tanto se recomienda más inmunohistoquímica, pero actualmente también se realiza PCR como segunda prueba para confirmar el diagnóstico de pacientes con carcinoma de cavidad oral y orofaringe. Y como conclusiones tenemos que este estudio refleja que a pesar de que la incidencia de VPH en los entornos todavía es baja, ya que fue 12.3% de todos los pacientes, tenemos que tomar en cuenta que la presentación clínica y el pronóstico de todos los pacientes con VPH positivo difiere del típico fumador o bebedor, ya que tiene otros factores de riesgo. Por esta razón, este nuevo escenario implica valorar el manejo de este tipo de pacientes para lograr un correcto diagnóstico en este tipo de pacientes y que la incidencia global con el pasar de los años va aumentando. Aunque también sigue siendo la prueba principal inmunohistoquímica P16 en comparación al PCR. Bueno, continuando con el tema, el artículo que encontré habla sobre la expresión de la E-caderina y la beta-catetina en carcinomas de células escamosas de laringe e hipofaringe. Este estudio se lo realiza en una universidad de España. Bueno, en la introducción vamos a tener que la disfunción del complejo E-caderina y beta-catetina está directamente relacionado, va a estar directamente relacionado con la carcinogénesis y el desarrollo de las metástasis. Por ende, el objetivo de este artículo es investigar el significado pronóstico de la expresión de la E-caderina y beta-catetina en carcinomas de células escamosas de laringe e hipofaringe tratados quirúrgicamente. Este artículo es de estudiar y conocer la función y función pronóstica de la E-caderina y la beta-catetina en carcinomas de células escamosas de laringe e hipofaringe tratados quirúrgicamente. Bueno, continuando con el tema, en el estudio
se obtuvieron al azar muestras de 133 pacientes que cumplieron con los criterios diagnósticos de carcinoma escamoso entre el año 2000 al 2005, con la finalidad de conocer el significado pronóstico de la E-caderina y la beta-catetina en carcinomas de células escamosas de laringe e hipofaringe, las cuales van a ayudar a etapificar al paciente, dando un pronóstico y también mediante esta etapificación ver, si es que, ver el tratamiento adecuado para cada paciente. Bueno, en el método se conoce que este es un estudio descriptivo en donde encontramos pacientes consecutivos con carcinomas escamosos de cabeza y cuello. Estos se tomaron al azar y con un diagnóstico adecuado del carcinomas escamosos de cabeza y cuello, exactamente de laringe e hipofaringe, los cuales fueron tratados quirúrgicamente en el hospital entre el año 2000 a 2005. Entre los resultados se obtuvo, bueno, entre los métodos y todo lo que se tuvo para filtrar a los pacientes, se obtuvieron edad del paciente, el sexo, un diagnóstico ya definido como que tenga carcinomas escamosos de laringe o hipofaringe. Y bueno, para poder calificar a las personas que entran a este, se tomó en cuenta la expresión de la E-caderina y la beta-catetina, en la cual se analizó mediante inmunohistoquímica. También se tomó en cuenta la cuantificación del porcentaje de células teñidas y la intensidad de la tinción. Al realizar esto, se calificaron las personas que pudieron ingresar al estudio. De esta manera, al comienzo del estudio, hubieron 133 casos en el lapso de este tiempo, en el cual los 133 casos eran de carcinomas escamosos de cabeza y cuello entre el 2000 al 2005, de los cuales 68 casos eran carcinomas escamosos de laringe. Esto en porcentaje equivale al 51% del total de los casos, y 61 casos de carcinomas escamosos de hipofaringe. Estos representan al 49% del total de los casos representados. Entonces, como resultados, encontramos que del total de los 133 pacientes que hubieron, 117 pacientes calificaron para el estudio, ya que mediante la expresión de la E-caderina por inmunohistoquímica y cuantificación de células teñidas y la intensidad de la tinción, se fueron calificando los que pudieron ingresar al estudio, los cuales fueron 117 casos, tomando en cuenta que 59 casos fueron de laringe y 58 casos de hipofaringe. Entre todo este estudio se tomó en cuenta y se analizó, en los cuales encontramos a las personas más afectadas en edad, fueron personas mayores a 65 años de edad. Como resultados, se obtuvieron que, bueno, entre los tumores de laringe y de hipofaringe se dividieron en dos, en los cuales los tumores de laringe se asociaron significativamente a la baja expresión de beta-catetina de membrana y de tumores avanzados T4 y la recidiva tumoral. Mientras que en los tumores de hipofaringe, estos se asociaron significativamente a la expresión positiva de la beta-catetina nuclear con pobre diferencia histológica. Eso quiere decir que no se diferenciaba bien un tejido del otro. En conclusión, se pudo sacar que el análisis multivariante solo presenta la metástasis ganglionar en el factor predictivo independiente de disminución de la supervivencia específica para enfermedad de carcinoma de células escamosas de laringe. ¿Esto qué quiere decir? Que en carcinomas de laringe, esta prueba solo funcionó para metástasis ganglionar, más no para dar un diagnóstico temprano o óptimo para el paciente. Bueno, en la discusión, ya como lo mencionamos, esta no tuvo ningún tipo de valor como diagnóstico, entonces no se encontró ningún tema a discutir, ya que este estudio no sirvió de nada para un diagnóstico temprano, en comparación con la escala TNM. Esta escala, como se conoce, es una escala la cual va a etapificar a los tipos de patologías oncológicas a nivel de laringe y faringe y también a nivel de todo el organismo, pero se conoce que mediante este estudio que no tiene validez
es este ante la escala TNM. Entonces, se puede concluir, no se puede concluir mediante este examen si el tumor es maligno o benigno. Y bueno, como conclusiones, tenemos que la expresión de la E-caderina y la beta-catenina no parece tener utilidad pronóstica superior al TNM en los carcinomas epidermoides de laringe e hipofaringe. Por esta razón, se prefiere la escala TNM ante la expresión de la E-caderina y la beta-catetina en los exámenes que se vayan a realizar. Buenos días, doctor. En mi estudio, este es un estudio realizado por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, en el que en el que hablaba de una cirugía ambulatoria que ya pasaba en vez de lo quirúrgico a lo ambulatorio, que es con láser de dióxido de carbono, y se utilizaba esto mediante una laringoesofagoscopía flexible transnasal. Como principal, lo que este estudio quiere tratar es cómo suplantar todo el procedimiento quirúrgico a un proceso ambulatorio, que es mucho más fácil, mucho más económico y mucho más factible en procedimientos para el paciente y tanto como el médico. Y la resolución de los mismos, de los resultados de la cirugía, sean óptimos para los dos. Entonces, este artículo va a demostrar la viabilidad de utilizar el láser de CO2 de fibra óptica basado en la clínica. La clínica de estos pacientes eran de neoplasias o patologías laringofaringias benignas, siempre y cuando estos hayan sido estudiados en un centro de cabeza y cuello de cáncer. Como introducción, entonces, el láser de CO2, que este ha sido utilizado principalmente en patologías del tracto digestivo, del esófago también. Este láser ha ido evolucionando con el paso de los años. Por ejemplo, este láser en 2004 ya se utilizaba en el campo quirúrgico. A medida que iba pasando el tiempo, ya no solo se utilizó en campo quirúrgico, esto era en campo quirúrgico digestivo, y luego en 2007 pasa fueron los primeros usos de este láser en patologías laringias. Esto proporcionaba y iba arrojando datos con corto tiempo de recuperación del paciente. A pesar de que, como repito nuevamente, esto tenía un bajo costo y ahora se está utilizando esta modalidad debido a que es una recuperación mucho más rápida del paciente. Es una modalidad terapéutica en evolución, como decía, en afecciones laringeas benignas, y tiene una mayor seguridad que estar nosotros ingresando al paciente. Por ejemplo, una anestesia general que se complica a veces porque es alérgico, tiene reacción o tiene una anatomía laringea un poco complicada. Entonces, en este estudio, en sus materiales y métodos que se utilizaron para poder resolver y analizar y comparar y arrojar los datos de estadísticos que se van a llevar a cabo ahora en Inglaterra, que se va a utilizar mucho más, es de 13 pacientes, de los cuales eran 7 hombres y 6 mujeres. Estos rondaban en una edad de 35 a 75 años de edad, en un promedio, que estos debían ser, como nuevamente explico, tratados en un centro de cáncer y cabeza de cuello con patología laringofaringia benigna, siempre y cuando esta patología no esté muy comprometida con otras estructuras vecinas, sea netamente laringofaringia. Estos pacientes con falta de aceptación de anestesia general iban a ser también involucrados para que sean examinados, debido a que tenían una laringe muy estrecha, anatómicamente compleja, o ya tenían procesos de anestesia general o una cirugía con anterioridad que no podían estar expuestos de nuevo a estos fármacos de anestesia. Se les indicaron los riesgos de estos pacientes, que podía ser una epistaxis o también podía ser una depresión vagovagal de todo su sistema. Y también le indicaron que podían haber unas quemaduras por reflexión, pero como es tratado con láser de CO2, este ya era menor riesgo, pero siempre se le indicó los problemas que podía tener. Como podemos ver en la primera imagen, en los pacientes les acostaron en una camilla dental y tenían toda esta máquina que tenía con el monitor y la cámara
con todos los aparatos y sistemas mucho más sofisticados para tratar al paciente. Entonces, para el procedimiento se le utilizó lidocaína en spray 5% más fenilefedrina al 0,5%. Esto se aplicó en las fosas nasales y también se le aplicó en spray el 10% de lidocaína. Asimismo, se le tuvo que lubricar al laringoesofagoscopio con un poco de gel de lidocaína para que pueda pasar por la nariz, que tiene que pasar por la nariz, por la nasofaringe, por la orofaringe y llegar hasta la laringofaringe. Entonces, como podemos evidenciar en la primera imagen ya que está utilizando el laringoesofagoscopio, se observa una lesión superior a las cuerdas vocales, que es una neoplasia, y se empieza a utilizar el rayo láser alrededor de la neoplasia. Esto siempre debía tratarse alrededor de 5 milímetros de la lesión, porque no puede ser ni más ni menos, debido a que si se hacía más de 5 milímetros o mucho más cerca, podían haber quemaduras y el rayo láser podía afectar a estructuras vecinas de la laringe. Entre los resultados de los 12 pacientes, 13 fueron bien, toleraron completamente el procedimiento, no hubo edema, un edema crítico, digamos, un edema con complicaciones cuando se realizó esto a los pacientes. La duración de la cirugía fue de 30 y 45 minutos, sin contar el proceso de anestesia local, que esto puede variar entre 5 a 10 minutos hasta que empiece a resultar su efecto con los fármacos. Podemos ver también que a estos pacientes se les dio un cuestionario y este cuestionario ellos fueron calificando a medida de diferentes puntos, que en total, en lo global de lo que se analizó, fue muy alta su satisfacción, que no hubo problemas, que sintieron un poco dolor de la escala de EVA, fue el número 3 en la escala de dolor, y al momento de salir todo el proceso fue satisfactorio y muy bien tolerado por estos pacientes. La siguiente. No, la anterior. Ahí está. Aquí tenemos a los pacientes con su respectivo diagnóstico que tenían de lesión laringofaringea que fueron tratados y todos estos, aquí tenemos la palabra que dice outcome, sería la quinta fila, que por ejemplo mejoraron su disfonía, redujeron el papiloma, mejoraron también su disfagia que tenían al momento de alimentarse con comida sólida, mejoraron su tono de voz y al momento también de evaluar las patologías un poco más neoplásicas, mucho más complejas, no observaron ningún nódulo que quedó agregado en el tejido vecino de la laringofaringe. Y todos estos pacientes se les trató correctamente. Entre la discusión, lo importante y a destacar de este artículo fue la mejora en niveles de malestar tanto en pacientes despiertos como los que tenían anestesia general, que uno dice que cuando está con anestesia general no va a sentir nada, pero el proceso de recuperación al momento de la recuperación de quirófano, resolución mismo de la lesión, es un poco más grave. En cambio, aquí fue mucho más rápido al despertar. Bueno, aquí no tuve que despertarse, aquí fue mucho más rápida la recuperación del paciente. La satisfacción en intervención del paciente recalcó que era muy, muy buena y también hay que destacar que esta aplicación de esta técnica es muy versátil y es muy buena para futuras otras cirugías, a pesar de que también el costo ronda de los $770 a $800 sin anestesia general. Comparación con la de anestesia general, que es de los $3,000. Entre las limitaciones, vamos a tener que es una duración restringida del procedimiento. Aquí hace hincapié el autor, debido a que el paciente a veces se le pedía que hable y se movía un poco al momento de realizar la cirugía o pasar la deglución de la saliva o, por ejemplo, cuando se le cateterizaba la lesión con el rayo láser, desprendía humo y esto le provocaba malestar al paciente.
También existen cambios dinámicos en el campo quirúrgico, que inexactitudes menores al momento de realizar la cirugía, pero eran muy leves al momento de trazar con un rayo láser toda la patología, toda la lesión. La distancia de láser es corta en comparación de la microlaringoscopía, que esta es la convencional que se utiliza con anestesia general, y la cantidad de tejido que se desprende al evaporarse puede tolerar problemas de tolerabilidad al paciente. Y como conclusión, este artículo demostró la viabilidad de utilizar el rayo láser y es muy prometedor para las aplicaciones futuras potenciales de una amplia gama de patologías de cabeza y cuello, no solo destinadas a la laringofaringe, a pesar de que no se tiene que utilizar la anestesia general, como recalco nuevamente, y el proceso de recuperación es un poco complejo. Parece ser esta bien tolerada por los pacientes con altos índices de satisfacción, fue lo que ellos dijeron después de la cirugía, a pesar también que el ahorro, que ya no son los $3,000 que se aproximaba lo normal que era para este procedimiento quirúrgico, como son la indumentaria, los instrumentos, diferentes materiales que se utilizan en la cirugía, aquí es mucho más barato. Y se requieren un poco más de investigaciones para que esto ya esté encaminado. Bueno, esto en Inglaterra ya está mucho más encaminado que en los países tercermundistas, y por eso es que estos procedimientos los quieren traer de poco a poco en hospitales de tercer nivel. Eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias.